Hoy gana el cine y gana la filosofía, porque vamos a hablar del sustrato filosófico de The Voice. Te podría decir que esta es la historia de Hughie, pero como es un tonto mental y poco interesante filosóficamente hablando, voy a decirte mejor que esta es la historia de Homelander, un superhombre creado y criado en un laboratorio. Como está un poco falto de cariño, Homelander se ha convertido en una especie de Superman narcisista, psicopático, asesino y con una extraña fijación por la leche materna. ¿Y quién ha creado a Homelander?, te preguntarás. Vogt. ¿Y qué es Vogt?, dirás. Vogt es el jefe, el dueño de un mundo donde las corporaciones tienen el poder de crear y controlar superhéroes que convierten en celebridades y en armas. Se dice un montón por los mentideros de internet, donde, como en cualquier mentidero, cualquier analfabeto funcional medio enterado puede expresarse con libertad, que Homelander es una especie de Donald Trump superheroico. Y aunque esto no es incorrecto, es cierto solo a medias. Homelander representa también, y a esto añade el populismo trumpista, un punto de vista típicamente estadounidense sobre la política exterior y la democracia liberal. Un punto de vista que se remonta a Ronald Reagan y que atraviesa a los dos presidentes Bush y a las sucesivas guerras contra el terror. Fue a principios de los 90 cuando Francis Fukuyama formuló una expresión que haría fortuna como síntesis del pensamiento político moderno: el fin de la historia. Lo que Francis Fukuyama vino a plantear en el libro homónimo de El fin de la historia fue que el colapso de la Unión Soviética significaba el triunfo definitivo de la democracia liberal, que a partir de ese momento gobernaría el mundo como único y exclusivo dueño de la escena política internacional. Con frecuencia se ha malinterpretado a Francis Fukuyama porque, si bien es cierto que su teoría tiene una serie de problemas de las que voy a hablar a continuación, Fukuyama nunca se mostró excesivamente contento ni excesivamente feliz con este estado de cosas. De hecho, su libro, uno de los últimos párrafos del libro, acaba con una cita de Nietzsche que viene a decir que el último hombre, el hombre del fin de la historia, sería un hombre enormemente triste, con su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche. Es decir, Francis Fukuyama se sentía terriblemente deprimido con que este estado de cosas fueran a tener lugar. Por otro lado, el hecho de que este estado de cosas fuera a producirse, más allá de que Fukuyama estuviera o no contento con esta situación, es bastante discutible. De hecho, podría decirse que si cada época histórica tiene su verdad ideológica, la verdad ideológica de la democracia liberal y por lo tanto de los Estados Unidos, es que vivimos en el fin de la historia. Es decir, la democracia liberal necesita, para sustentar sus concepciones de progreso infinito o riqueza material, creer, por decirlo en un sentido un poco expansivo, creer en que se vive en el mejor de los mundos posibles y no solo eso, sino que toda la historia de la humanidad y de Occidente concretamente ha llevado a este estado de cosas que sería no una circunstancia histórica contingente, sino una circunstancia histórica determinada y necesaria prácticamente, o diríase que prácticamente a nivel metafísico. Es decir, que la democracia liberal se sustenta en una economía, en un sistema económico ligado a un sistema político que a su vez está fundamentado en una ideología metafísica. Homelander representa la neurosis que inevitablemente surge de este estado de cosas del que nos hablaba Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre. Es más, ejemplifica de una manera un tanto particular las neurosis de una nación muy concreta, que es la nación estadounidense. No hay que olvidar una circunstancia fundamental que muchos supuestos analistas, tertulianos y todólogos de la televisión suelen olvidar, suelen descartar, suelen obviar cuando se refieren o cuando analizan, por utilizar una palabra demasiado excesiva para lo que ofrecen,
cuando analizan la situación de los Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia religiosa. No hay que confundir que los Estados Unidos reconozcan la separación entre religión y Estado con el hecho de que los Estados Unidos, de que el Estado, nunca mejor dicho, de los Estados Unidos se concibe y se crea a partir de conceptos religiosos. Estados Unidos, para ellos mismos, es una nación bajo Dios. Y el sistema democrático que tienen, por muy imperfecto que sea, pero no vamos a entrar en eso, el sistema democrático que tienen, ellos consideran que ha sido Dios, el Dios, podríamos decir, de los filósofos, pero aquí ya entraríamos en unas cuestiones que nos iríamos muy muy lejos de The Voice, pero digamos, para sintetizar, que ellos piensan que el Dios de los filósofos ha sido quien les ha dado a ellos la democracia y que su deber es exportar la democracia liberal a todos los rincones del mundo, porque es una misión divina. Es decir, podría decirse que los Estados Unidos viven en el régimen de una democracia liberal teocrática. Siempre en conversaciones con amigos y familiares es algo que yo he recalcado muchas veces. Vamos a ver, hemos visto un presidente de color negro, un presidente afroamericano, veremos una presidenta mujer, probablemente veamos una presidenta o un presidente trans, pero lo que nunca vamos a ver es un presidente ateo, porque el ateísmo es impensable para una sociedad como la estadounidense. De hecho, más allá de los relatos habituales que se puedan hacer sobre determinadas guerras o eventos históricos, en la Primera Guerra del Golfo, a principios de los años 90, era el presidente Bush padre quien decía que su guerra contra Saddam Hussein era una misión divina encomendada por Dios. Es decir, lo que nosotros normalmente asociamos a los islamistas radicales, bien asociado por otro lado, como es el fundamentalismo religioso, las cruzadas por motivos religiosos, es algo que los Estados Unidos practican constantemente, como deja claro esa expresión de Bush padre. Y Homelander representa una deformación, una transformación, una neurosis de todo esto. Por otro lado, hay que señalar que Francis Fukuyama no es ni mucho menos el primero en la larga tradición de pensadores que conciben de una manera un tanto acorazada, neurótica, la política internacional. Podríamos incluso remontarnos a Thomas Hobbes y su famoso Leviatán, pero de nuevo creo que eso quizás sería ir un poco demasiado lejos y apartarnos del tema de este vídeo. Sin embargo, sí que voy a hablar de un filósofo politólogo alemán. Antes he mencionado a Vogt. Vogt, la empresa, fue creada y está sustentada por un nazi con ideales nazis. No es que ya esté sustentada, porque cuando comienza la serie el creador de Vogt, el Vogt fundador, ya hace mucho que ha muerto, pero sus ideales, su manera tan nazi, tan acorazada en términos lacanianos de ver el mundo, se transmite a toda la estructura de la empresa y por supuesto a la psique de Homelander. Este filósofo politólogo alemán al que me refería antes y que relaciono con el trasfondo nazi de Vogt es Carl Schmitt. Para Carl Schmitt, uno de los principales, por no decir el principal y el más relevante pensador y político era un poco nazi pero no demasiado, o nazi pasaba por allí y era un poco nazi, sino nazi de la época del partido nazi de los años 30 y 40, para Carl Schmitt, este pedazo de nazi, la democracia no existe. Es una cortina para ocultar los intereses de los ganadores. Solo un gobierno fuerte, según Carl Schmitt, puede garantizar los derechos de los ciudadanos. Carl Schmitt relacionaba esta teoría
con un concepto más amplio que podemos denominar como conflicto de civilizaciones. Para Carl Schmitt, la única manera en la que un Estado tenía de prosperar dentro de un conflicto de civilizaciones continuo e inevitable, porque caía de nuevo en la falacia del determinismo histórico, era una autocracia fuerte, un gobierno fuerte que llevara a los países a autogobernarse a sí mismos y a no depender de nadie más mediante un Estado totalitario. Este conflicto de civilizaciones, este concepto del conflicto de civilizaciones, está presente también en Francis Fukuyama y su idea del fin de la historia, pero está todavía más presente en un pensador contemporáneo a Francis Fukuyama, que se llama Samuel Huntington. Samuel Huntington decía también en los años 90 que en el mundo existen 21 civilizaciones. 21 civilizaciones que, por supuesto, nadie sabe muy bien exactamente en qué criterios científicos se basó Samuel Huntington para trazar de una manera tan concreta sus límites y determinar un número tan concreto, no 20 ni 22, sino 21 civilizaciones. Pero más allá de esta retórica un poco absurda y de la falta de criterios científicos, es realmente interesante plantearse que realmente en el mundo sí que existen áreas de influencia que están permanentemente en conflicto unas con otras. Algunos de los ejemplos que Samuel Huntington proponía como civilizaciones, pues proponía, por ejemplo, por supuesto, la civilización occidental, es decir, lo que sería Europa, incluyendo, después de la caída del muro de Berlín, Europa del Este y los Estados Unidos de América, y por otro lado también proponía el mundo musulmán, el mundo ruso, el mundo de Extremo Oriente, China y el sudeste asiático, porque Japón lo incluía en el mundo occidental, y el mundo africano. También se preguntaba Huntington por qué se ha dado esta circunstancia histórica, y aquí sí creo que tenía bastante razón al plantearse esta pregunta, por qué se ha dado la circunstancia histórica de que todas las civilizaciones, de todas las esferas de influencias, que creo que es un término más apropiado que civilizaciones, por qué todas las influencias, todas las esferas de influencia del mundo, de repente se habían vuelto contra Europa. Porque Europa se había convertido de repente en el enemigo de todas a la vez. Ahora mismo, por ejemplo, está enfrentada a la esfera de influencia rusa, está enfrentada a la esfera de influencia árabe, está enfrentada a la esfera de influencia latinoamericana, y Huntington iba un poco más allá de análisis simplistas o históricos meramente empíricos, y no lo relacionaba todo, o no lo relacionaba todo únicamente con el papel de Occidente como malvado colonizador, sino que lo llevaba a terrenos más psicológicos. Y proponía que Occidente, al contrario de lo que Occidente pensaba, Occidente es una excepción. Es decir, la idea de Occidente mediante la cual la democracia liberal es una conclusión histórica necesaria es falsa. No es una conclusión histórica necesaria. De hecho, la democracia liberal es todo lo contrario. Es una excepción en lo que podríamos llamar el curso natural de la historia, que se ha dado a través de una serie de circunstancias extraordinariamente azarosas y extraordinariamente complejas. Y es esta excepcionalidad de Occidente la que, según Samuel Huntington, ha llevado al resto de esferas de influencia mundial, Latinoamérica, Rusia y el mundo árabe concretamente, ha llevado a este odio sempiterno de todas estas esferas de influencia hacia Occidente. Bien, y podríamos decir que si sumamos a Samuel Huntington más Milton Friedman, el padre del Tea Party, del neoliberalismo estadounidense más desatado, junto con unas dosis enormemente elevadas de paranoias, tendríamos un personaje, una sociedad con una mentalidad
muy parecida a la de Homelander.